Bueno, hoy vamos a trabajar en física todos los conceptos concernientes al movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos entonces como primera medida que el movimiento rectilíneo uniforme tiene unas características especiales. Primero es que la trayectoria de todos los cuerpos, como lo dice allí, es en línea recta. Y prácticamente el movimiento coincide con el desplazamiento del móvil. La rapidez, que es una magnitud escalar, es igual o tienen el mismo valor que la velocidad, que es una magnitud vectorial. Otra característica del movimiento rectilíneo uniforme es que la rapidez siempre es constante en el tiempo. O sea que nunca cambia la rapidez. Siempre es la misma, lo que traduce a que la velocidad sea siempre constante. Esto quiere decir que un móvil que va con movimiento rectilíneo uniforme recorre distancias iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, si un objeto recorre 5 metros en un segundo, en el doble de tiempo, que son 2 segundos, pues recorrería 10 metros y en 3 segundos 15 metros y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos en forma resumida lo que ya hemos hablado. Recordemos, las distancias no son otra cosa más que la diferencia de los recorridos y que la velocidad es igual a la rapidez del movimiento. Esa velocidad siempre es constante, lo que significa que se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Aquí podemos observar una gráfica en la cual tenemos el recorrido, las distancias recorridas versus el tiempo que se gasta para dicho recorrido. ¿Qué podemos analizar acá? En el movimiento rectilíneo uniforme siempre vamos a encontrar una gráfica que es una función o describe una función lineal. Si el movimiento, nosotros como observadores empezamos a verlo desde el momento en que el móvil está en reposo, o sea, inicia desde cero, entonces esa línea recta va a empezar siempre en el origen del plano cartesiano, o sea, de la relación entre distancia y tiempo. Como podemos ver, es una constante, la velocidad es constante, lo que nos indica a nosotros que describe una característica de función lineal. En la misma gráfica de distancia versus tiempo, si nosotros calculamos la pendiente de dicha recta, recordemos que la pendiente no es otra cosa más que la relación entre los valores de cambio del eje Y con respecto a los valores de cambio del eje X. En este caso, en el eje Y tenemos las distancias recorridas y en el eje X el tiempo de recorrido. O sea, recordemos que esa letra delta, que es una letra griega, corresponde a cambio, que no es otra cosa más que la diferencia entre las distancias finales y las distancias iniciales y los tiempos finales y los tiempos iniciales. Entonces podemos observar allí en la ecuación que para calcular esa pendiente, entonces se hace esa relación o división entre esas diferencias. Lo que realmente obtenemos allí es la velocidad. Entonces, en resumidas cuentas, en una gráfica de distancia versus tiempo, si obtenemos la pendiente de dicha recta, lo que estamos hallando automáticamente es la velocidad. Ahora, en una recta de velocidad versus tiempo, donde en el eje Y encontramos la velocidad en metros por segundo en este caso y el tiempo en segundos, como ya lo hemos anotado varias veces, la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme es una velocidad constante, no varía en el tiempo. Entonces, no importa el tiempo de recorrido, la velocidad siempre es igual. Por eso vamos a encontrar una recta horizontal sin pendiente, con pendiente cero, lo que significa que su velocidad nunca varía en el tiempo. Es siempre la misma por ser un movimiento uniforme. En la misma recta de velocidad versus tiempo, cuando tenemos esa velocidad que es una constante, para calcular en esa recta o tener en cuenta el cálculo en esa recta o en esa gráfica de velocidad versus tiempo, y queremos saber cuál es el valor de la distancia, no es otra cosa más que el área bajo esa recta o esa gráfica que se nos presenta en ese momento. Recordemos que es una función lineal constante. Entonces, esa área que vemos debajo de la recta roja, que describe la velocidad del móvil,
esa área no es otra cosa más que la distancia total recorrida. Entonces, si ustedes cogen, ven que es un rectángulo que tiene 3 unidades de base y una unidad de largo, y 3 por 5 daría 15, que son los 15 metros de recorrido en ese tipo de movimiento.